Hola a todos, bienvenidos a un videotutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Ildefonso Segura y aquí arriba veis un link para poder visitar mi canal. Allí podréis ver mis trabajos tanto de After Effects como de Photoshop y Cinema 4D. A partir de mayo de 2012 ya tenéis a vuestra disposición la nueva versión CS6 del software de Adobe. Pasaros por este sitio web cuya URL veis en la pantalla e informaros. En este vídeo hablaremos de After Effects y de las novedades que incorpora la versión CS6. Todo ello sin perjuicio de que posteriormente podamos hacer más videotutoriales para hablar con detalle de estas novedades. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. El primer cambio que observamos cuando abrimos After Effects, además del cambio de la imagen corporativa, es el color de la interface. Veis que por defecto nos viene un color gris mucho más oscuro que antes. En cualquier caso esto se puede modificar en editar, en preferencias, en aspecto. Tenéis aquí una graduación del brillo y podéis utilizar un gris más oscuro o más claro. Esto dependerá mucho de vosotros. En cualquier caso no es un cambio sustancial, pero a efectos de comodidad visual muchos lo agradecemos. Podéis observar que se ha respetado toda la estructura de trabajo con sus ventanas, su flexibilidad a la hora de disponerlo. A través del menú ventana pues tenéis todas las paletas de trabajo, y lo que sí que tenéis que observar como novedad es que en algunos casos se ha añadido algún atajo de teclado. Por ejemplo, en composición, añadir a la cola de procesamiento ahora es distinto. En la versión anterior este comando no era así. La mejora más importante que incorpora Adobe en sus productos CS6 es la mejora en el rendimiento de renderizados a través de la caché. Al objeto de simplificar qué significa esto y cómo se aplica, diré que en versiones anteriores lo que se hacía una vez le dabas al play para renderizar era calcular el renderizado sobre todas las capas que teníamos en la animación. Por ejemplo, aquí veis que he renderizado esta parte de la animación, este intervalo, veis esa línea verde, que significa que el renderizado de esta parte de la animación está guardado en memoria RAM. Si ahora me sitúo, por ejemplo, en la capa de la bandera, botón derecho y le añado un efecto, por ejemplo, de estilizar, y vamos a darle, por ejemplo, a posterización, ese efecto. ¿Veis que la línea verde me ha desaparecido? ¿Por qué? Porque está a la espera de otro renderizado. A través del procesamiento que Adobe le llama Global Performance Cache, caché de rendimiento global, lo que va a hacer es un recálculo segmentado. Va a recalcular ahora el renderizado teniendo en cuenta simplemente la capa donde se ha hecho el cambio, porque el resto lo tiene en memoria RAM. Si le damos un play, empieza otra vez el recálculo, pero solo sobre la capa de la bandera. Incluso si yo considero que me he equivocado, imaginaros que ahora me he equivocado, le doy aquí a parar y tengo ese renderizado, pero me voy aquí a editar y deshacer, aplicar la posterización. Veis que tengo otra vez la posición de antes. Ya no necesito recalcular el renderizado anterior al efecto. Realmente me lo ha guardado en memoria RAM y le daría al play y iría a su velocidad normal. Otra de las particularidades de este sistema de procesamiento es que para hacer más eficiente el renderizado, la información se va salvando tanto en memoria RAM como en memoria caché, que está en el disco duro, que hemos definido en la parte de preferencias. ¿Cómo podemos identificar qué parte? Como veis, ahora se está animando este proyecto a velocidad normal. Y veis en la línea aquí de procesamiento que tenemos una parte azul y una parte verde. La parte verde es que se está salvando la información en la memoria RAM y la parte azul es en la memoria que se ha creado en el disco duro, y así podemos optimizar mucho más los renderizados haciendo que todo funcione mucho más rápido. Otra novedad que incorpora esta versión CS6 es la creación de formas a partir de capa vectorial. Aquí, con el ánimo de integrar lo que son los vectores y poder trabajarlos desde dentro de After Effects, se ha incorporado esta nueva función. Tenemos aquí un archivo vectorial de Adobe Illustrator y lo ponemos en nuestra zona de capas. Nos vamos a ir aquí a capa y a creación de formas a partir de capa vectorial, de tal forma que este archivo de Illustrator pues ya en principio no me hace falta, lo puedo borrar y se me ha creado esta capa de formas que, si veo lo que tengo dentro, en el contenido me crea un grupo por cada módulo de, en este caso, cada letra. Aquí veis que perfectamente se puede trabajar lo que es el tema del relleno. Por ejemplo, esta letra I, le puedo cambiar el relleno a un color más clarito, le puedo cambiar el borde, por ejemplo, a blanco, y hacer el borde más ancho, por ejemplo, así. Adicionalmente, si cliqueamos, por ejemplo, aquí la D, vemos que aquí tenemos puntos de ancla para deformar esta forma
importadas desde el vector como queramos. Nos puede interesar trabajar este modelado desde aquí dentro sin tener que ir a Illustrator o al software con el que hayamos hecho los vectores. Adicionalmente vamos a ver otra potencialidad que incorpora la versión CS6, que es el procesamiento 3D. Vamos a darle extrusión y vamos a mantener la posibilidad incluso de poder editar y modelar esta capa de formas. Vamos, por ejemplo, en primer lugar a darle la opción 3D. Tenemos aquí, nos aparece esta opciones de material. Vamos aquí a rotar un poquito para verlo en la orientación, la rotación, y vamos a rotar el texto un poquito para que podamos ver luego la extrusión, y nos vamos a poner, por ejemplo, una imagen de fondo para que se vea mucho mejor. A partir de ahí vemos que aquí arriba pone procesador Classic 3D, que es lo que veníamos teniendo hasta la versión CS 5.5. Le damos aquí y vamos a cambiarla a la nueva potencialidad que tiene el CS6 3D con razo de rayo. Aquí en opciones cambiaréis las variables en función de la capacidad de vuestra computadora. Le damos aquí a aceptar y a partir de aquí todos los procesos se van a ralentizar un poquito más. Nos vamos a ir a darle cierta extrusión. Nos vamos aquí, veis que aparece opciones de material, pero se ha añadido opciones de geometría. Le damos aquí, desplegamos y vemos que tenemos la opción de bisel, profundidad del bisel y profundidad de la extrusión, además del estilo del bisel, que podemos ponerlo, por ejemplo, cóncavo. Todo se va a ralentizar mucho más. Quería destacar que, aun habiéndole dado esta extrusión, aún mantenemos la posibilidad de modificar los puntos de ancla. Por ejemplo, vemos aquí la D, que puedo modelarlo de forma diferente y nos mantiene lo que es la opción de la extrusión. La extrusión se ajustará al nuevo modelado que le demos al punto de ancla, pero sí que es cierto, como os he dicho antes, que esto va a ralentizar mucho el proceso de renderizado, con lo cual pues tenéis que tener un poquito de paciencia y en función de vuestra máquina pues tendréis un resultado más rápido o menos. Además podemos incluso modelar todavía, o sea, cambiar el color de relleno. Por ejemplo, en la I podemos utilizar el color, por ejemplo, rojo. Damos aquí a aceptar, o podemos incluso cambiarle el trazo, por ejemplo, ponerle 5 píxeles y lo que es el trazo cambiará. Eso es cierto, como siempre, insisto en que esto está bastante ralentizado. Ahí veis el resultado que tenemos. Es cierto que este texto no queda como muy bonito, pero bueno, lo he utilizado a efectos del tutorial. Sí que os voy a mostrar una animación que he conseguido siguiendo los mismos pasos, importando un vector desde Illustrator, dándole un movimiento, una extrusión a través del procesador 3D con trazo de rayo, además de incorporar cierta luz y cierta sombra, ¿no? Esto es un poquito, dependerá de vosotros, pero bueno, os enseño la posibilidad que tiene este nuevo procesador. Otra de las novedades que incorpora esta versión de After Effects es el rastreador de cámara 3D. Esto se podía hacer antes en After Effects si tenías instalado un plugin de traqueado 3D. Ahora ya podemos encontrarlo dentro de lo que es la animación rastrear cámara. Tenemos una escena como la que estáis viendo en la pantalla donde queremos incorporar algún elemento que siga de forma sincronizada el movimiento de la cámara, como por ejemplo el que vamos a ver a continuación. Como veis, en la animación que veíamos antes hemos incorporado un texto cuyo movimiento está sincronizado con el movimiento de la cámara. En este vídeo no explicaremos con detalle el efecto que estáis viendo, aunque sí daremos las líneas generales. En un tutorial posterior podemos enseñar cómo se hace. En primer lugar nos situamos sobre la capa de la animación. Nos vamos a animación, rastrear capa y aparece el efecto. Son dos pasos. En el primer paso de 2 podemos ver la evolución del proceso aquí arriba porque vemos los porcentajes. Cuando empieza el segundo paso debemos esperar y el objetivo es conseguir unos puntos de referencia que nos van a servir para el traqueo posterior. Tenemos que esperar con paciencia un poquito, dependerá un poco de la animación. Ya lo tenemos y vemos que tenemos todos esos puntos de referencia. Ahora, a continuación, tendremos que buscar el plano que más nos convenga. Me sitúo en el fotograma más adecuado buscando un poco el plano sobre el que voy a posicionar el objeto que sincronizaré con el movimiento de la cámara. Automáticamente pasando el cursor se me dan sugerencias de planos posibles. Hago clic y selecciono este, por ejemplo. Para hacer la circunferencia más grande desde aquí puedo hacerlo, haciendo el porcentaje mayor. Pincho en el medio, muevo por todo el plano y parece que este plano me será útil para posicionar el objeto. Puedo hacer los puntos más grandes desde aquí también. Podéis echarle un vistazo al resto de características del efecto que no vienen a ser más que aquellas que nos van a ayudar a conseguir un mejor tracking del 3D.
e incluso nos da un retorno del error. Aquí veis que tenemos un píxel aproximadamente, con lo cual es un resultado bastante satisfactorio para conseguir un traqueo casi perfecto. Satisfechos con el tracking, lo que hacemos es botón derecho sobre la circunferencia y vamos a crear objetos. Objeto de sombras, la cámara y la luz. Aquí le damos y vemos que en la paleta se nos ha creado esos tres elementos. Botón derecho de nuevo y vamos a crear un texto que será el objeto que vamos a posicionar en ese plano. Nos situamos en el texto, lo cambiamos, por ejemplo pongo la palabra Hilde y lo movemos un poquito al centro, quedándose el texto así, ahí en medio. Movemos la animación y veis lo que ocurre, es un traqueo casi perfecto, ¿veis? Muy bien. Vamos a situarnos en el texto y con la letra R sacamos la rotación y nos vamos al eje X y vamos a posicionar ese texto hacia arriba. ¿Veis ahí las sombras? Por eso habíamos añadido el sólido de sombras. Posicionamos el texto un poco a conveniencia, moviendo, rotando en donde nos interese. Luego podemos jugar con las luces cambiándoles de posición. Nos vamos a la sombra, por ejemplo, que se nos queda corta y la hacemos más grande para que se vea toda. Podemos difuminarla, bajarle la opacidad, etcétera. Movemos de nuevo la animación y vemos otra vez el tracking como queda. Y como estáis viendo, la sincronía es muy buena. Situados en la capa texto vamos a darle extrusión, como a través del procesador, en lugar de 3D clásico nos vamos al 3D con trazo de rayo. Le damos aquí a aceptar y tenemos una extrusión. Yo había definido antes unos parámetros de bisel y extrusión, además de incorporar ciertas luces. Quería enseñaros qué es posible hacer. Por último, quería recordaros que a través de archivo, exportar, podéis llevar el rastreo de cámara a Cinema 4D. Si no tenéis esta opción aquí es porque no tenéis los plugins instalados. Descargarlo de la página oficial de Maxon, es gratuito. Los instaláis donde es copiar los archivos que descargáis dentro del directorio de plugins de Adobe After Effects. Tenéis aquí la ruta como ejemplo. Una vez los copiáis esos dos archivos ahí, directamente podréis exportar a Cinema 4D. Espero que os haya gustado el vídeo y más adelante sacaremos tutoriales con más detalles sobre estas novedades de CS6. Hasta entonces, un abrazo a todos.